Ok, y buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar con la fracción. ¿Sí? Y esas tres preguntas es el tema de hoy. O sea, ya estamos trabajando con la ecuación, pero la verdad, para poder resolver ecuación es muy importante saber fracción, ¿no? Y entonces vamos a hacer repaso. Sí. ¿Ok? Ok, vámonos. Y entonces, primero, ese es el ejercicio, ¿no? Y la parte de fracción, con la resta, con suma, y es muy importante, así no pueden sumar, ¿no? No. ¿Sí? Y tienen que igualar en la parte de abajo Sí. de fracción. ¿Está de acuerdo? Sí. Y para igualarlo, ¿cómo se hace? Con el mínimo común múltiplo. Claro, esto es lo que aprendimos, ¿no? Sí. Sí, entonces 9 y 6, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Y ahora vamos a resolver juntos, ¿no? Vamos a hacerle paso. A ver cómo se hace mínimo común múltiplo. ¿Sí? Así se escribe, o sea, 9 y 6, ¿ok? Ok. Y luego, ¿cuál es el común? ¿Cuál es el número común que puedan dividir? 3. 3, exactamente. Entonces pone 3 aquí. Y entonces 9 entre 3 es 3. 6 entre 3 es 2. ¿Sí? Hasta aquí está bien. Y luego, para hacer el mínimo común múltiplo, tenemos que continuar. O sea, hasta aquí, cuando termina hasta aquí, 3 es máximo común divisor. Sí. ¿Sí? 3 es máximo común divisor. Pero para sacar el mínimo común múltiplo, tiene que continuar. Y entonces aquí ya no pueden dividir con el mismo número, ¿no? Entonces póngale 3. Y entonces aquí y pone 1. Aquí no tiene 3, entonces se queda 2. Y aquí 2 pone. Y entonces 1 no tiene 2, entonces pone aquí 1. Y 2 tiene 2, entonces aquí y 2 entre 2 es 1. ¿Sí? Y entonces mínimo común múltiplo, solamente multiplicar esa parte. Y toda la parte de abajo se quede hasta 1. ¿Sí? Así saca. Y entonces 3 por 3 por 2 es 18. Entonces la parte de abajo es 18, 18. Para que sea 18, aquí tiene que multiplicar con 2. ¿Sí o no? Sí. Ese 9, para que se quede 18, tiene que multiplicar con 2, ¿no? Sí. Y entonces si abajo multiplica con 2, arriba también. Por eso aquí está el 20. Con la misma razón, 6 se convierte a 18. Entonces multiplicando con 3, ¿no? 3 por 6 es 18, ¿sí o no? Sí. Y entonces arriba también tiene que multiplicar con 3, ¿no? Y entonces 5 por 3 es 15. Y entonces ya en la parte de abajo ya se hizo igual, ¿no? Sí. Y entonces esto pueden ya restar 20 menos 15. Va a ser 5. No sé. ¿Sí entiende? Sí, pero una pregunta. Sí, adelante. ¿Por qué el mínimo común múltiplo es 18, el máximo común divisor es 3? Es muy buena pregunta y en la siguiente clase vamos a trabajar con mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Mínimo común múltiplo significa un número que puedan dividir con 9 y también con 6. O tiene que ser un número más chiquito. Eso es 18. Ese es el significado de mínimo común múltiplo. ¿Sí entiende? Sí. Y máximo común divisor es un número que puedan dividir tanto 9 como 6. ¿Cuál es un número más grande que pueda dividir tanto 9 como 6? Es solamente 3, ¿no? Sí. Y esa es la parte de mínimo común divisor. Y este es mínimo común múltiplo. ¿Sí? ¿Está clara? Sí. Ese se confunde siempre, pero aquí, y evidentemente tiene que ser mínimo común múltiplo que puedan dividir entre 9 y también entre 6, ¿no?
Sí, por eso, así, de esa forma, puede encontrar 18. ¿Ok? Y entonces aquí aprendemos mínimo común múltiplo. Por ejemplo, 12, 18, 24. ¿Y cómo vamos a sacar aquí? El ¿Sí? mínimo común múltiplo es el 2. Primero pensar con 2. Oh, es muy bueno, muy buen comentario. Porque mínimo común múltiplo, realmente, o sea, si son par, y entonces siempre dividir con 2. O sea, 2, ¿no? Sí. Y después 3. Y después 5. Después 7, 11, 13, 17, 19, 23. Y después de 23 sería... 25. No, 25 puede dividir con 5, 29. 29. ¿Sí? Y después de 29, 31. O sea, esos números no pueden dividir, solamente pueden dividir solamente con su número o solamente uno. Y no hay otro número que puedan dividir. Y con eso o tiene que ir dividiendo, ¿no? Y entonces 12, 18, 24 pueden dividir con 2. Entonces pone así y pone 2. Y entonces aquí se queda 6. Y aquí se queda 9. 9. Y aquí 12. 12. Y ahora 6, 9, 12. ¿Con qué pueden dividir? En 3. Con 3. Entonces aquí se queda 2. Y aquí 3. 9 entre 3 es 3. 12 entre 3 es 4. 4. Muy bien. Y ahora, ¿puede dividir algo? 2. Sí, así es. Ese es el chiste, ¿no? Si es el máximo común divisor, se termina hasta aquí. Y entonces, 12, 18, 24, ¿cuál es el máximo común divisor? Sería 2 y 3. 2 por 3 es 6. 6 es un número máximo que puedan dividir 12, puede dividir 18, puede dividir 24. ¿Sí? Eso sería 6. Entonces, si quieres sacar el máximo común divisor, es nada más 2. Tenemos que seguir ahora. Y entonces, para sacar mínimo común múltiplo, pone 2, aquí se queda 1, aquí no tiene 2, entonces se queda 3, y 4 se queda 2, ¿sí? Y ahora aquí y pone 2 otra vez, entonces aquí 1, aquí y 3, aquí es 1. Y después aquí va a ser 3, ajá, y entonces 1, 1, 1. Ya no pueden, ¿verdad? No. Y entonces se hace 2 por 3 por 2 por 2 por 3. Sería ¡tum! 72. 72 es un número más chiquito que pueda dividir con 12, con 18, con 24. El hecho es que 72 entre 12 es 6. 72 entre 18 es 4. 72 entre 24 es 3. Entonces sí, puede dividir con 12, 18, 24, ¿no? Eso es mínimo común múltiplo, significa un número mínimo más chiquito que pueda dividir con 12, 18, 24. Sí. ¿Ok? Ok. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Y ahora ejercicio. ¿No? Y creo que hay muchas escuelas, muchos maestros que enseñan de esa manera. Ah, mira, póngale 9 por 6. En lugar de sacar el mínimo común múltiplo, divídelo aquí. 9 por 6 es 54. Y póngale 54. Y 9 por 5 pone 60. Y 6 por 10 es 60. Y 9 por 5 es 45. Hay mucha escuela así se enseña. Muchos maestros así. Pero a mí no me gusta. Porque al final de todo, aquí se queda 15. Siempre tiene que dividir con algo. Sí. ¿Y ¿Sí? en este caso es 5? No, en ese caso puede dividir con 3. Y entonces, entre 3 va a ser 18, 5. Final de todo, respuesta va a ser lo mismo. Sin embargo, muchos niños se olvidan y se quedan hasta aquí. Sí, así está mal, ¿eh? Sí, y te va a tachar. ¿Ok?
Y por eso es muy importante fracción, resta y suma, es sacar el mínimo común múltiplo. ¿Hecho? No piense esto, no haga eso, porque está bien mal acostumbrado. ¿Ok? Sí. Ok. Muy bien. Hay que usar mínimo común múltiplo. ¿Hecho? Sí. ¿Ok? Y ahora esto. A ver cómo se hace. Yo sé. A ver. Ya que es un 1, pues le tienes que sumar 10 al 3 de arriba. Oh, muy bien. Y entonces, ese aquí es 10 y 25. Y entonces, ¿ne? Como dijo Río, 1 por 10 es 10. 10 más 3 es 13. ¿Verdad? 25 está aquí abajo. 25 por 2 es 50. 50 más 3 es 53. Entonces todavía no pueden sumarlo. Y por lo tanto, aquí tiene que hacer otra vez mínimo común múltiplo. No hay que multiplicar así, porque eso, cifra súper grande, entonces te va a complicar más, ¿no? Entonces, si sacamos mínimo común múltiplo, 10, 25. Vámonos, 5. Y aquí se queda 2. Aquí se queda 5. Ajá. Y 2, 1, 5. 5, 1, 1. ¿Verdad? Entonces 5 por 2 por 5. 50. Sería 50. Entonces en la parte de abajo va a ser 50. ¿No? Y entonces para que sea 50 aquí, arriba también 50. ¿Sí? Entonces, perdón, arriba también tiene que multiplicar con 5. Sí. Entonces 13 por 5 es 65. Y esta fracción abajo tiene que multiplicar con 2. Y entonces arriba también con 2 nada más. Entonces se queda 106. Fácil. Y entonces aquí abajo 50. Y solamente sumando 171. ¿Sí? Sí. Y ese 171, bueno, así se queda, está bien. Y puede hacer también dentro de 171, entre 50, tiene 3, ¿no? Y entonces 3, ¿sí? Y 21 sobre 50. Eso también es correcto. ¿Entendido? Sí. ¿Está claro? Sí. Y ese ejercicio 2, hay otra manera. ¿Sí? Y aquí está 1 y 2, ¿no? Y sumándolo. Y entonces aquí puede sumar 1 y 2. Aquí puede poner 3. Sí. Sí. Y entonces vamos a concentrar solamente 3 sobre 10, 3 sobre 25. ¿Sí? Y entonces hicimos el mínimo común múltiplo, así de esa forma. ¿Sí? Entonces ya sabemos va a ser 50. Entonces por 5 y por 5, entonces aquí y 3 se queda así, 3 es 3, ¿ok? Sí. Entonces en la parte de abajo va a ser 50 y entonces aquí va a ser 3 por 5, 15. Y esta parte, para que sea 50, tiene que multiplicar con 2 y arriba también con 2, ¿no? Sí. Y entonces 2 por 3 es 6. Y 3 se quedan. Y entonces aquí 50. Y entonces 15 más 6 es 21. Igual. Pero una pregunta. Sí. ¿El entero solo se suma cuando está el símbolo de sumar o también se puede restar cuando está el símbolo de restar? Muy buena pregunta. Ahora seguimos. ¿Sí? Y ese ejercicio 3. Esa es la parte que quise aclarar aquí. ¿Sí? Y entonces, esto, para resolver esto, puede sumar, puede restar, ¿sí? Entonces, 24 menos 18, primero puede hacer, esto va a ser 6. Sí, aquí tenía 24, aquí tiene 18, aquí están menos. Entonces, primero hacemos 24 menos 18. Entonces se queda 6. Y entonces ahora vamos a concentrar con la parte de fracción. Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces fracción así se queda. ¿Ok? Sí.
Y vamos a hacer el mínimo común múltiplo, ¿sí? Porque tiene que igualar. ¿Y cómo se hace? Ya sabemos, aprendimos, entonces sacamos 36, ¿sí? Y entonces la parte de fracción va a ser 36. ¿Para que sea 36? ¿No? Aquí tiene que multiplicar 2 y arriba también. Y aquí tiene que multiplicar con 3, arriba también. Así se hace, ¿ok? Sí. Y entonces abajo se queda 36, ¿sí? Y entonces arriba se queda 10. 10, muy bien. Y este lado 15. 15, claro. Y entonces vamos a restar 10 menos 15. No puedo. No. Tenemos que utilizar el 6 de allá. Aquí está el 6, ¿no? Y entonces aquí 6 utilizamos a 5. Y entonces este 1 significa 36 sobre 36. Ese es el significado de 1. ¿De acuerdo? Entonces ese 36 suma con 10. Entonces aquí se queda 46. ¡Yay! ¿Sí? Sí. ¿Entiende? Y entonces 5, aquí ya no hay, entonces se queda 5. Y ahora 46 menos 15, ¿puede? Sí, entonces abajo 36 y arriba va a ser 31. ¿Sí? Sí. Divertido, ¿no? Sí. ¿Ya se acuerda de con Sí, esto? sí, me acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Ya con esto terminamos la clase de hoy.